Tocamos el capítulo 28 y no es el último va a ser la semana siguiente. Hoy solo tratamos los versículos desde el 1 hasta el 16. Así que los que sois nostálgicos y os gusta mucho el libro de los Hechos, sabéis que está llegando al final. Bien, hoy voy a empezar el mensaje contándoos una anécdota personal, algo que me ocurrió hace 3 meses. Sabéis que a principios de diciembre nos fuimos a Valencia, Ruth, Samuel y yo, a un evento de GBU. Aquí, para que os situéis, tuvisteis una comida internacional el día 9, fue más o menos sobre esa época. Y unos días antes fui a la peluquería a la que llevo yendo toda la vida, a cortarme el pelo. Y no saben que soy cristiano. La verdad que nunca se dio la situación para que les pudiera contar que yo soy cristiano. Y justo cuando me estaba cortando el pelo, esos días, Loli, que es mi peluquera, me dijo: Miguel, ¿qué vas a hacer en el puente de diciembre? Y le dije: pues me voy a Valencia. Y me dice: ¿a qué te vas, de vacaciones? Y le dije: no, voy a un congreso de la iglesia. Y claro, se giró hacia mí y me dice: ¿de la iglesia? Y de hecho, ella conocía algo, porque me decía: sí, aquí había una iglesia evangélica hace mucho tiempo, un punto de misión que tenía Fragoso en la Ramallosa. Y me dijo: y venían los chicos aquí a cortarse el pelo, y empezamos a hablar, y pude dar testimonio. Y la pregunta es la siguiente: ¿es casualidad que yo le hubiera hablado a mi peluquera? ¿O Dios de alguna manera encuentra el propósito para que nosotros podamos aprovechar las oportunidades que tenemos en nuestra vida? ¿Dios de alguna manera allana el terreno para generar oportunidades para que nosotros podamos hablar o no? Esa es la primera pregunta que vamos a intentar responder en el mensaje de hoy. La segunda es: ¿nos deja solos? ¿O de alguna manera nos ayuda también al hacerlo? Sabemos que hay contextos a lo mejor en los que hoy en día no es fácil decir que eres cristiano, pero nosotros estamos llamados a dar testimonio. Y esta va a ser la segunda pregunta. Ya vimos como Dani nos habló de un elemento muy importante en la vida de todo creyente el fin de semana pasado, que es la protección de Dios en nuestra vida para que cumpla su plan. La protección. Hemos visto cómo hubo un naufragio, cómo hubo un viaje en barco donde hubo una gran tempestad y Dios protegió a Pablo y protegió a todos los que iban con él. Hoy vamos a ver dos conceptos complementarios. Uno va a ser el propósito de Dios en las circunstancias, y por eso os dije la primera pregunta: ¿Dios tiene un propósito en nuestra vida? Y la segunda va a ser la provisión. Ya veis que las tres empiezan por P, son fáciles de recordar. La protección, que nos habló Dani, pero vamos a ver también el propósito de Dios y vamos a ver la provisión de Dios, cómo Dios provee en nuestra vida y si lo hace. Así que vamos a leer en primer lugar el capítulo 28, los primeros 16 versículos. Y dice así: y una vez que estaban a salvo, para los que no vinisteis el fin de semana pasado o no leísteis la historia, hubo un naufragio, el barco se hizo trizas y llegaron a una playa que no sabían ni dónde estaban. Pablo, el centurión, que iban presos, los demás presos y toda la guardia. Y dice: y una vez que ellos estaban a salvo, dice, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. O sea, que nos da una pista, ya llegan a una isla que se llama Malta. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Y los habitantes, al ver al animal colgando de su mano, imaginaos a la víbora colgando, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto, porque ellos conocían bien este tipo de serpientes. Pero después de esperar largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Fijaos, de decir que era un asesino, ahora dicen que era un dios. Bien, y dice: y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Hago un inciso: la enfermedad que tenía el padre de Publio es algo así como una gastroenteritis, era lo que estaba sufriendo, que le llaman disentería, pero ese concepto para nosotros es un poco extraño.
Bien, estuvieron en la isla por 3 meses y ahora van a continuar el viaje a Roma. Sabemos que el destino era Roma, por lo tanto sigue y dice: después de 3 meses que estuvimos allí, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio, y al día siguiente se levantó un viento de sur y en 2 días llegamos a Puccioli y allí encontramos algunos hermanos, aquí sí que encuentran creyentes. Dice que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Aquí hicieron un alto. Y ahora dice, y así llegamos a Roma. Llegan a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, aquí había en Roma otros creyentes, dice, vinieron desde allá a recibirnos hasta el Foro de Apio y las 3 tabernas. El Foro de Apio y las 3 tabernas son unos pueblos que están aproximadamente a 50 kilómetros de Roma. Dice, cuando Pablo los vio, dice, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Y cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Hasta aquí tenemos para leer hoy. Vamos a empezar viendo el propósito de Dios. ¿Fue casualidad que llegaran a la isla de Malta? Dentro imagen, Lucas, por favor. Bien, vamos a hacernos una idea de dónde estamos hablando. Hoy Malta es más conocida, es un destino turístico muy importante, algunos de vosotros seguramente ya fuisteis, pero lo que nos contaba Daniel, Buenos Puertos se encuentra aquí. Este era el origen, esta es la isla de Creta, en Grecia, y aquí es el origen de donde salió el barco. Fijaos que el destino era Roma y sabemos por capítulos anteriores que Dios ya le había comunicado a Pablo que iban a llegar a Roma y que iban a llegar bien, eso lo sabemos. Ahora bien, también sabemos que Pablo desaconsejó viajar. Desde aquí hasta Malta, que está aquí, hay una distancia bastante grande. Como veis, es casi la que hay entre Barcelona y Vigo. Todo esto a mar, con un barco de vela. Bien, el propósito original del viaje no era venir hasta Malta. El propósito original del viaje era subir por aquí y pasar hasta Roma, que este es el destino del viaje. Pero, como hubo una tempestad en toda esta zona y hubo una tormenta, lo que hizo fue destrozar el barco y el barco los llevó a la deriva, los llevó todo por aquí. Fijaos, creo que hay que tener más fe para pensar que Malta, que está aquí, que es una isla muy pequeñita, que fueran con un barco a la deriva, en medio del océano, que fueran a llegar aquí y dar en tierra. Hay un propósito de Dios para que este barco con Pablo a bordo llegue a la isla de Malta. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para haber llegado ahí? ¿Por qué llegan ahí cuando el destino era Roma? Podía haber llevado el barco Dios hasta aquí, haber guiado las circunstancias para que llegaran a Sicilia y después haber subido, pero llegan a Malta. Bien, os voy a dar un dato extrabíblico, no viene en la Biblia, pero ¿y si os digo que Malta hoy, su religión oficial es el catolicismo, es cristiana como religión? Hay más de 400 iglesias repartidas por toda la isla. Y se supone que la primera persona que llegó a Malta con el Evangelio fue en el 60 después de Cristo, y el apóstol Pablo. Nos podemos hacer una idea de por qué Dios llevó a la nave hacia la isla de Malta. Fue para que le dieran a conocer, para que esas personas que vivían ahí entendieran el mensaje del Evangelio, un mensaje universal para todos, no solo para el pueblo judío. Bien, vamos a conocer un poquito a los malteses. Cuando llegaron a la isla, Pablo y las otras personas decían que eran los naturales de la isla, y algunos estudios dicen que eran bárbaros, no los entendían muy bien. No eran personas a las que Pablo estuviera acostumbrado, porque Pablo se movía más por esta zona de aquí, por las grandes polis, lo que son las grandes ciudades, toda la zona de Macedonia, pero esta isla es una isla que está perdida en medio de la nada, y en ese momento realmente las personas que había allí pues no eran iguales en cuanto a cultura y a idioma como lo eran en el resto de sitios por los que ellos pasaban. Bien, la isla de Malta, los primeros registros que tenemos es que es una isla donde las personas que hay son de origen fenicio, ya por el año 1000 a.C., mucho antes de que Pablo fuera por allí. Los fenicios conquistaron toda esta zona. Os voy a dar una pequeña clase de historia, ahora de 5 minutos. Los fenicios conquistaron toda esta zona del Mediterráneo y después fundaron otro imperio, que es el cartaginés, que tenía su sede por aquí. Vale, pero después de los cartagineses, que no eran judíos, no sabían nada ni de Jesús ni del pueblo judío, tenían sus propios dioses. Después vinieron los romanos, primero los griegos, en el año 3 a.C. con Carlomagno, y conquistaron toda esta zona, convivieron también en Malta con ellos, y después ya vinieron los romanos, que son los que se encuentran en la actualidad en este primer siglo. Así que los malteses
tenían una influencia cultural bastante importante, pero bastante mezclada. Primero fenicios, después griegos, romanos, y la lengua en la que hablaban seguramente hasta ni Pablo la entendía del todo bien. Ahora, ¿por qué son importantes para Dios estas personas? Porque Dios conoce perfectamente a todas las personas que viven en esa isla. Y hay un matiz importante aquí, y es que esas personas no lo conocen a Él. Dios nos creó a todos, dice el libro de Génesis, Dios puso en el hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y vemos atributos de Dios en estas personas. Tiene, por ejemplo, un gran sentido de la justicia. ¿Ves cómo decían, uy, este que ya lo vieron que era preso, llega aquí y dice, uy, este a lo mejor era inocente, a lo mejor porque la justicia le ha permitido vivir, pero cuando le pica la víbora, ¿ves cómo hace referencia a la justicia? Y dice, no, la justicia no le permite vivir. Estas personas, sin conocer la ley de Dios, realmente sí que tienen un sentido de justicia en su interior. ¿Qué más vemos? Vemos que eran personas hospitalarias, porque cuando llegan a la playa, todos mojados, en invierno lloviendo, ¿qué hacen? Van a buscarlos y son hospitalarios con ellos. Dice, nos trataron con muchas atenciones. Hay un texto cuando Pablo escribe la carta a los romanos que les dice, los gentiles que no tienen la ley escrita como los judíos, que sí que sabían qué es lo que tenían que hacer, dice, los que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Dice, aunque no la tengan, son ley para sí mismos, mostrando la obra que tienen que hacer, dice, escrita en sus corazones. Y aquí lo que vemos es que para Dios es tan importante un judío que una persona que se encuentre en una isla tan pequeñita. Porque para Dios todos somos iguales y Dios quiere llegar a todo el mundo y que el mensaje de Jesús llegue a todo el mundo. Puedes quitar la foto si quieres, ya no va a hacer falta. Jesús ya lo dijo cuando comisionó a los apóstoles, les dijo, id por todas las naciones, no solo os centréis en esta parte de personas, id por todo el mundo. El mensaje de Jesús es un mensaje universal, es un mensaje para todos. Cuando Pablo habló a la iglesia de Éfeso, le dijo, no solo los judíos van a tener este mensaje, sino que todos vamos a ser coherederos, todos vamos a ser un mismo pueblo. Jesús vino para formar un mismo pueblo. Por eso todos somos importantes y todos son importantes. Y lo fundamental era que conocieran el mensaje. Después podían aceptarlo o no aceptarlo, pero lo fundamental era que conocieran que delante de Dios la desobediencia que hay en el corazón del hombre, no podemos ponernos delante de Dios en estas circunstancias. Y Jesús vino a morir, y eso es el mensaje que ellos tenían que conocer, que Jesús vino a morir por cada uno de ellos, a hacer justicia, para que creyendo en Él pudiéramos tener acceso a Dios y tener esperanza y una vida entera con Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son los isleños que hay en tu vida? ¿Qué personas hay que a lo mejor no entienden bien el mensaje de Jesús o no lo han entendido? ¿Compañeros de trabajo en vuestros trabajos? Amigos, familiares, personas que a lo mejor sí, los padres los llevaron a la Iglesia Católica de pequeños, porque aquí la Iglesia Católica culturalmente es la más extendida, pero ¿cuántos de ellos entendieron realmente el mensaje de Jesús? De que Jesús murió por nosotros por amor. ¿Aprovechamos las oportunidades para hablarles? ¿Cómo lo hizo Pablo en esta ocasión? No tenemos una referencia explícita de cómo Pablo predicó, pero sí que tenemos algunos detalles, algo que nos puede ayudar a contextualizar. Y nos vamos a ir al versículo 8. A ver qué os parece de lo que veis en el versículo 8. Dice así, para ver la estrategia que utilizó Pablo. Dice, y sucedió que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y Pablo fue entonces a visitarlo y después de orar, dice, puso las manos sobre él y lo sanó. Yo me meto con Ronsel, en alguna ocasión, el otro día me metía y decía, yo creo que Dios no aprueba a los médicos. ¿Cómo es posible? ¿Quién era el médico de la expedición aquí? ¿Sabéis quién iba con Pablo? ¿Quién me lo dice? Lucas. Iba Lucas. ¿Cómo es posible que llegue a casa? ¿Cómo se habría sentido Lucas al ver que Pablo entra en la casa y sana al enfermo que hay allí y Lucas se aparta y se queda allí esperando? Si a Dios lo que le interesara sería la salud física de la persona, seguramente diría, Lucas, tú eres médico, trátalo tú. Ahora, el propósito de Dios no era sanar físicamente al padre de Publio, y esto no es algo que se haya inventado Pablo. Pablo no fue el primero que hizo esto. ¿Os acordáis cuando Dios envió a los 12 apóstoles y les dijo lo que tenían que hacer? Dice, vais a ir por las aldeas, y después pasó lo mismo con los 70, a los que envió primero. ¿Os acordáis de lo que les dijo?
Les dijo, vais a ir por las aldeas y donde os reciban, entraréis en la casa de esas personas y lo primero que vais a hacer, ¿sabéis qué es? Sanar a los enfermos. Pablo está siguiendo el ejemplo y el modelo que solo el que puso Jesús. Sanáis a los enfermos, y aquí viene el matiz importante, y es, dice, cada vez que los sanéis, decidles, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. La sanación física es un símbolo, es una buena oportunidad para hablar de la salvación, apunta a la salvación. Y voy a explicar esto. Las enfermedades físicas que sufrimos realmente son consecuencia del pecado, son consecuencia de que Adán, que fue el primer hombre, cometió un pecado delante de Dios, desobedeció, y eso hace que toda la humanidad en cadena vivamos en cuerpos corruptibles y al final todos esperamos hasta que llegue Jesús de que nos vamos a morir. Todos estamos destinados a la muerte física. La enfermedad tiene relación con el pecado y apunta a la muerte. Ahora, ¿qué pasa con la sanidad física? Que apunta a la vida. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy la vida. Apunta a la restauración, apunta a la liberación, a nuestra liberación. Isaías, ya mucho antes de que viniera Jesús, dice, como dijo, Jesús llevó en la cruz, o llevará en la cruz, vuestras enfermedades. ¿Llevó nuestras enfermedades físicas Jesús en la cruz? No, lo que llevó fue nuestros pecados, es una ilustración. Y dice, y por vuestra herida fuisteis vosotros sanados. ¿No tenemos enfermedades los creyentes? ¿Somos sanados? No, somos sanados espiritualmente, reconciliados con Dios. Por eso el sanar, y Jesús utilizó tanto la sanación, porque el sanar es un símbolo de la salvación, es una muy buena oportunidad para hablarles a los demás de lo que Jesús quiere hacer en nuestra vida, de nuestra salvación. Hay muchos debates sobre los dones de sanación, si están vigentes, si no están vigentes hoy en día. Hay unos que se postulan porque sí, otros que no. No podemos hablar de esto hoy porque nos llevaría todo el día, pero sí os puedo decir dos cosas. Dios tiene poder para sanar hoy, Dios puede sanar hoy, y es una muy buena oportunidad para que nosotros aprovechemos para hablar de la salvación. Cuando Dios sana a una persona, poder transmitirle que lo que le importa realmente a Dios sí que le importa la sanidad física, pero no tanto eso, sino la sanidad espiritual. Y ahora os voy a contar otra anécdota. Hace unos días una amiga mía me comentó por mensaje por la noche que la abuela estaba bastante mal, estaba en el hospital, y su frase literal fue: mi abuela se va. Ya no esperaban que al día siguiente ya siguiera viva. Y le dije, pues voy a orar por ti y voy a orar por tu abuela también, para que Dios la cure. Y al día siguiente por la mañana, cuando me desperté, le envié un mensajito bastante prudente diciéndole, bueno, ¿qué tal va todo? Esperando que ella ya me dijera, bueno, pues ya murió. Pero me habló toda contenta y me dice, Miguel, mi abuela se despertó. ¿Y sabéis qué le dije? Le dije, nuestro Dios es poderoso. Es una oportunidad para hablar de Dios cuando vemos que Dios cura a una persona. Y es lo que espera. Ahora, vimos el propósito de Dios, esta es la primera parte, y cómo Pablo aprovechó la oportunidad para hablar del Señor. Ahora vamos a ver la siguiente parte, que es la provisión de Dios. Vemos el concepto de provisión de Dios, cómo provee Dios a Pablo en la isla durante estos 3 meses. Y lo hace a través de algo muy importante, que es la hospitalidad. La hospitalidad es algo que Dios lleva utilizando en la Iglesia y en las personas durante toda la humanidad. Bien, la hospitalidad, ¿a qué se refiere? La hospitalidad tiene que ver con recibir a los extraños con amor, con generosidad, con amabilidad, a los que son de fuera. O sea, que nosotros actuamos como anfitriones y está enfocado en la necesidad, no tanto en el entretenimiento, que podríamos pensarlo así. Yo recibo a los de fuera, a mis amigos, a cenar a mi casa y nos lo pasamos bien, pero no está enfocado en el entretenimiento, está enfocado en la necesidad. En cuando una persona está fuera de casa, necesita cobijo, necesita que alguien la trate con amor, con amabilidad. Y aquí vemos algunos modelos. Vamos a ver dónde vemos hospitalidad en el texto que nos toca hoy. La primera referencia la tenemos en el versículo 2. Dice Pablo, cuando llegamos a la isla, las personas naturales nos trataron con no poca humanidad, nos trataron con toda clase de atenciones y no tenían por qué haberlo hecho, pero suplieron esta necesidad.
Imaginaos que era invierno, seguramente de noche, hacía frío, lluvia. Imaginaos que a Samil llegan personas desde el mar, nosotros en nuestras casas lloviendo, y vemos que salen de un naufragio. Pues dice que los isleños fueron allí junto de ellos, hicieron una hoguera y los calentaron y suplieron sus necesidades. Eso es ser hospitalario. Este es el primer gesto que vemos de hospitalidad aquí. Pero no les llegaba con eso. Después, en el versículo 7, dice que Publio, que era el romano, el representante, el que tenía el poder en la isla, dice que los hospeda con amabilidad. Y esto no es un giro lingüístico para hacer más bonito el texto. Lucas aquí nos dice, nos hospeda con amabilidad. No tenía por qué haberlo hecho. Publio, una persona de poder, llegan unos presos, 200 y pico personas que había allí, 276, y dice que los hospeda con amabilidad, con atenciones. Dice, nos atendió muy bien, dice en otra versión. Versículo 10, dice, cuando nos íbamos a ir, cuando íbamos a zarpar, dice, nos llenaron de atenciones los isleños, nos dieron todo lo necesario, fueron generosos con ellos. Este es otro gesto de hospitalidad. Alguien que está fuera de casa, tú estás en tu casa y le provees de lo necesario para que pueda partir, para que pueda continuar su viaje. Otra muestra de hospitalidad, versículo 14. Dice, los hermanos aquí ya cambiaron, ya no están en la isla, sino que están en Puccioli. Dice, los hermanos nos invitan a quedarnos una semana con ellos. Se quedan 7 días con ellos y les invitan, les acogen para que puedan descansar. Versículo 15 y la última. Dice, los hermanos en Roma los van a recibir a las 3 tabernas y al foro de Apio. Esto es un gesto de hospitalidad en el sentido de que las personas que estaban en su tierra, que eran los romanos, van a recibir a Pablo y al otro séquito para darles aliento. De hecho, Pablo dice que cobró aliento. No sé a cuántos de los que estáis aquí os gusta el ciclismo, pero yo me acuerdo a Valverde, en una de las últimas etapas en el Anguilo, subiendo hacia arriba, que estaba sin aliento ninguno, y justo en los 300 últimos metros y ahora os explico por qué, fue capaz de llegar a la meta en mucho menos tiempo que el resto. Y cuando le hicieron la entrevista, le preguntaron, ¿cómo es posible que tuvieras esa fuerza para llegar al final? Y lo que contestó él fue, había personas en la meta que estaban aplaudiendo, que me estaban coreando, y eso me dio aliento para llegar. ¿Os imagináis a Pablo en la misma situación, llegando cansado, seguramente a Roma, al viaje, preso, sin fuerzas, y de repente ver cómo al final de la etapa hay personas que están en su tierra, que te están recibiendo, creyentes, y tú dice aquí literalmente que Pablo cobró aliento otra vez y dio gracias a Dios. Imaginaos la función que podemos tener para otras personas que se encuentran fuera de casa. El tratarlas aquí, ni pusieron su casa, ni les dieron dinero, ni hicieron nada, simplemente fue unas palabras de ánimo. Ahora, ¿debemos de ser hospitalarios los creyentes? ¿Puede proveer Dios de esta manera hoy, con hospitalidad? Hoy que hay hoteles ya no hace falta. Os voy a decir una cosa que dijo Jaume Llenas en una predicación que le escuché hace poco. Dijo, cuando Dios abre la puerta de tu corazón, abre la puerta de tu casa. Es una frase muy representativa, la voy a repetir. Cuando Dios abre la puerta de tu corazón, abre la puerta de tu casa. La primera referencia a la hospitalidad la encontramos en las cartas de Pablo, tanto a Tito como a Timoteo, en los requisitos de los ancianos. Dice, si quieres ser anciano, una de las cosas que son indispensables, que debes de tener, es ser una persona hospitalaria. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que son los ancianos las personas que en la iglesia tienen que hacer esta función de ser hospitalarias. No quiere decir eso. Toda la iglesia debemos de ser hospitalarios. Lo que está diciendo aquí es que es algo tan importante que si tú quieres influir a los demás en la iglesia desde un puesto de responsabilidad, algo fundamental tiene que ser la hospitalidad. Es algo que tiene que ver la iglesia en ti. Lo que está haciendo es dándole importancia, poniéndolo como algo importante. No que sean los ancianos las personas que tienen que ser hospitalarias. Toda la iglesia lo debemos de ser. Pedro en su carta también nos dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí nos está hablando de la actitud, una actitud importante a la hora de hospedar. Imagínate que notas esa necesidad y tienes tu casa disponible, pero tenías otros planes ese fin de semana. Y dices, es que a mí no me apetecía nada tener que hospedar a esta persona hoy. Y este fin de semana me tenía que ir al pueblo, me tenía que ir a otro sitio y no me apetece, pero lo voy a hacer. Dice, no lo hagáis así, no lo hagáis con mala actitud. O imaginaos ya el hecho de echarle en cara a una persona con la que tienes una discusión que hace un par de meses lo hospedaste en tu casa. No, pues en mi casa dormiste muchas veces cuando viniste aquí, imaginaos esto. Por eso dice Pedro,
hospedaos sin murmuraciones, sin quejaos, no con una actitud negativa, sino con sencillez de corazón. Nos dice el libro de Hebreos también que nos podemos olvidar de practicarlo. Que a lo mejor yo os pregunto, oye, ¿la hospitalidad es buena? ¿Debemos de practicarla a los creyentes? Muchos diríamos, sí, claro que sí. Ahora bien, ¿cuántos la practicamos? Dice, nos podemos olvidar de practicarla, aún sabiendo que es buena. ¿Cuándo fue la última vez que hospedaste a alguien? Pues no lo sé, nos podemos olvidar. Por eso dice, no os olvidéis, sabiendo que es buena, pero no os olvidéis de practicarla. Otra referencia, Jesús habló de la hospitalidad también. Le dijo a sus apóstoles en un momento determinado, cuando estuve desnudo me vestisteis, cuando estuve hambriento me disteis de comer, cuando estuve sediento me disteis de beber. Y los apóstoles le dijeron, ¿cuándo hicimos nosotros eso? Yo no recuerdo haberte visto desnudo y haberte vestido. Y Jesús les da una lección y les dice, a cualquiera de mis hermanos más pequeñitos, cuando lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Fijaos en el enfoque de ser hospitalarios, de mostrar amor hacia otras personas y saber que lo estamos haciendo directamente a Jesús. Es algo que le estamos haciendo a Jesús directamente. Si nos llegara ahora un mensajito aquí al móvil del grupo de iglesia que dice, oye, necesitamos que hospedar a una determinada persona. Imaginaos que Esteban nos diga, oye, tenemos que hospedar a Jesús este fin de semana que viene aquí a la iglesia a predicar. Vamos, yo creo que todos haríamos así y alguno con las dos manos. En medio de una haría así, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener a Jesús en su casa? Bueno, pues Jesús dijo, cada vez que hospedéis a alguien, me lo estáis haciendo a mí. Y último ejemplo, o referencia bíblica que vemos, el ejemplo de Gallo en la tercera carta de Juan. Le dicen, Gallo, tú eres fiel, hablando de su hospitalidad. Se le considera fiel por ser hospitalario y se le considera colaborador de la verdad. ¿Por qué colaborador de la verdad? Porque cuando eres hospitalario estás colaborando con Dios. Cuando somos hospitalarios estamos recibiendo, estamos llevando el mensaje de Dios y estamos actuando como ayudadores y colaboradores para que ese mensaje pueda llegar a su destino. Y eso es lo que utiliza Dios con nosotros. Es una necesidad, no es un entretenimiento. Bien, vamos a ver 3 ejemplos, simplemente os voy a poner 3 ejemplos de modelos de hospitalidad para que pensemos que a lo mejor la hospitalidad siempre la asociamos al hospedaje y tiene más modelos. El primero es el típico, viene un misionero y necesita alojamiento. Nos pregunta, oye, ¿me puedo quedar en alguna casa? Hay personas que no tienen el suficiente dinero a lo mejor como para pagarse un hotel. Está lejos de casa y nosotros actuamos como anfitriones. Este es un modelo. Ahora os voy a poner un modelo diferente. Una persona pasa por ahí, por la calle, y decide entrar en la iglesia. Una persona cargada que Dios la trae aquí. Nosotros en la iglesia somos anfitriones. Nosotros en la iglesia actuamos como hospedadores. Y cuando una persona viene de fuera, podemos mostrarle nuestro amor, nuestra generosidad, nuestra amabilidad. Y eso es ser hospitalario, como hicieron los isleños. Los isleños no llevaron a la gente a su casa. Estas personas que estaban en Malta lo que hicieron fue cubrirlas con mantas, hacer una hoguera, darle calor, darle cariño, comportarse de forma humana con ellos. Si entra una persona que es ajena, que es extraña, que es de fuera, que no nos conoce, nosotros somos anfitriones aquí. Una forma en la que podemos ser hospitalarios como iglesia es recibirla con amabilidad, recibirla con generosidad, mostrarle el amor de Dios y con eso estamos ayudando a Dios. Último ejemplo de todos. Tenemos dentro de un mes un evento que se llama Unlimited, lo tenemos todos los años. Y van a venir jóvenes de toda Galicia y seguramente hasta de partes de España. Y sabéis que los jóvenes no son precisamente personas que tengan mucho dinero. Y vienen aquí a escuchar el mensaje de Dios, a que Dios los desafíe, los rete. Podemos actuar como hospedadores con ellos. Personas jóvenes que vengan aquí y abrir nuestras casas para que puedan escuchar el mensaje. Si no lo hacemos, es probable que estas personas a lo mejor no vengan, digan, yo no me puedo costar un hotel, y vuelvan para su casa. ¿Y qué pasó? Que no escucharon el mensaje de Dios. ¿Os dais cuenta de cómo podemos ser colaboradores? Cómo la iglesia puede funcionar equilibrada y podemos ser colaboradores del mensaje. Dios proveyó a Pablo a través de la hospitalidad. Sin hospitalidad en este momento, es posible que Pablo hubiera muerto. Llegar a una isla llena de frío, sin nadie que los hospede, sin ropa, sin calor, podían haber muerto incluso. Y Dios provee para Pablo. Por eso es importante de ver en este capítulo 27 y 28 cómo en primer lugar vemos la protección de Dios, cómo vemos el propósito de Dios en las circunstancias y cómo vemos también la provisión de Dios. Fácil es recordar, las 3 empiezan por P, lo podemos recordar para nosotros.
Vemos cómo Dios utilizó las circunstancias en la vida de Pablo. Puede utilizar las circunstancias en nuestra vida hoy. Puede haber personas que tengan que conocer con claridad el mensaje de Jesús en sus vidas. Y no te preocupes, Dios va a proveer. El título de la conclusión que elaboré es este: el Señor utiliza las circunstancias en tu vida para que le des a conocer. Dice, aprovecha las oportunidades, no estés despistado. Dice, Él te proveerá de lo necesario para hacerlo. Bien, vamos a orar. Señor, quieres darte a conocer a la sociedad, quieres darte a conocer a cada una de esas personas que tú creaste y quieres mostrarle que quieres restaurar tu relación con ellos. Que aceptemos nuestra desobediencia, que aceptemos nuestra separación, que reconozcamos que Jesús vino aquí a este mundo a morir por cada uno de nosotros y que al creer eso, Señor, podamos tener acceso a una esperanza contigo. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades en nuestra vida. Ayúdanos a estar atentos. Ayúdanos a ver las circunstancias que has puesto en nuestro trabajo, en nuestros amigos, en nuestros familiares. Señor, y ayúdanos a entender que estás con nosotros, que no nos dejas en ningún momento, que estás a nuestro lado, Señor. Ayúdanos esta semana en el nombre de Jesús. Amén.